motivo del video ahora es para explicarles un poco acerca de el mecanismo de reacción de los alcoholes, de la deshidratación de los alcoholes para convertirlos a alquenos. Bien, este video tiene como finalidad en primer lugar revisar algunos puntos clave para saber cuáles son los principales mecanismos, aparte también para saber cuáles son las especificidades que se tienen que dar con respecto a este tipo de reacción. Sí, entonces espero que lo entiendan, y si no, igual en la parte de abajo dejan sus preguntas o simplemente me escriben y vemos cómo solucionamos esto. Bien, comenzamos entonces. Bien, entonces primero hablamos de la deshidratación de alcoholes de manera general. ¿Qué es lo que es una deshidratación de alcohol? La deshidratación de alcohol tenemos que entender que es o que se realiza para sintetizar alquenos. Ahora bien, no es el único uso que se le da a la deshidratación. Tenemos también que entender que si se deshidrata un alcohol a una temperatura que no es la que vamos a especificar ahora, no nos va a dar un alqueno. Nos puede también dar un éter, por ejemplo. Entonces, es un tipo de deshidratación, sí, para dar como resultado alquenos. Los principales reactivos que se utilizan para esta síntesis comúnmente, y como ya bueno el nombre lo dice, es un alcohol, y aparte de eso también un ácido. Tiene que ser un ácido fuerte, es decir, un oxácido. Si hablamos de los hidrácidos como el ácido clorhídrico, el ácido bromídrico, no van a tener ningún efecto. Pero cuando hablamos de ácidos como el sulfúrico o en todo caso el fosfórico, en presencia de calor, ahí sí podríamos de repente pensar en una deshidratación. Tenemos también que el alcohol tiene que tener algunas condiciones para deshidratarse. Por ejemplo, si es un alcohol primario, este tiende de repente a ser un poquito más difícil de deshidratar que el secundario o el terciario. Los alcoholes terciarios, incluso con 50 grados centígrados de calor, ya se empiezan a deshidratar, pero los alcoholes primarios son un poquito más difíciles, ¿sí? Con respecto a lo que son los ácidos, el ácido, así como les decía, tiene que ser o bien sulfúrico o bien fosfórico. ¿Por qué? Porque son ácidos que son fuertes, son ácidos que incluso aparte de servir como catalizadores o protonadores en la reacción, también tienden a deshidratar no solamente este tipo de reacción, sino también otro tipo de reacciones. Y otra cosa más que tienen que ustedes comprender es que este tipo de reacción es una reacción de eliminación tipo 1. Por eso la E con el 1, tipo de eliminación tipo 1. ¿Y por qué, profesor, me dirán, es eliminación tipo 1? Este es un tipo de reacción en la que normalmente se eliminan algunos subproductos o algunos grupos funcionales, como en este caso. Sí, pero de todas maneras eso, digamos, son cosas técnicas que las podríamos ver en todo caso luego. La reacción general en sí es la que estamos viendo en este momento, que es, tenemos aquí por ejemplo al alcohol. El alcohol más simple, creo que aquí ustedes pueden entender, es el etanol con 2 carbonos, y luego tenemos el catalizador, justamente el ácido, que como les decía puede ser ácido sulfúrico. Al darse esta reacción en presencia de calor, nos va a arrojar como producto justamente el eteno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que sirve o para lo que sirve el ácido es simplemente para eliminar este radical hidroxilo y también desprotona luego, haciendo que de esta forma estos dos carbonos o estos electrones de estos dos carbonos puedan formar un doble enlace. ¿Sí? Bien, y como subproducto también se obtiene pues una molécula de agua. ¿Sí? Entonces esa es la fórmula, digamos, más simple que se les puede explicar. Alcohol, ácido, y en presencia de calor se deshidrata hasta darnos un alqueno y nos da como subproducto el agua. Ahora vamos a ver el mecanismo. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a deshidratar al mismo alcohol con el que habíamos hecho la reacción, que es el etanol. Acá tenemos al etanol. El etanol, a ver, vamos a ver un poco. El etanol, si ustedes se dan cuenta que en el radical hidroxilo, este oxígeno, como siempre, como en todo tipo de reactivos, el oxígeno siempre tiene
4 electrones, es decir, tiene 2 pares de electrones no apareados. Esos 4 electrones me quedaron muy bonitos. Los 4 electrones entonces están desapareados y siempre debe ser así, siempre debe tener esos 4 electrones apareados. Y aparte debe estar formando un par de enlaces. A este alcohol lo vamos a hacer reaccionar con un ácido, que es el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico lo vamos a presentar también como este reactivo con todos los enlaces que se puedan observar para poder ver o realizar el mecanismo. ¿Sí? Entonces lo primero que va a suceder en la reacción, y para lo que justamente sirve el ácido, es para protonar. ¿Sí? Es decir, el hidrógeno o uno de los hidrógenos del ácido va a protonar al oxígeno, a este nucleófilo. ¿Sí? En este caso el ácido está actuando como un ácido fuerte y el radical hidroxilo de esta molécula actúa como una base débil. Entonces simplemente el hidrógeno de acá protona, ¿sí? Entonces el hidrógeno viene y protona aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? El oxígeno va a utilizar un par de electrones de los que tiene libres para poder formar un nuevo enlace con el hidrógeno. Entonces, cuando sucede esta reacción, el hidrógeno obviamente va a venir para acá a formar un nuevo enlace con el oxígeno y el oxígeno va a perder ese par de electrones para formar ese nuevo enlace. De esta manera, miren. Entonces, lo que ha ocurrido ahora es que el oxígeno ha formado un nuevo enlace con este hidrógeno, con el hidrógeno del ácido. Y a cambio de eso, ha quedado solamente con un par de electrones. ¿Sí? Lo vamos a dejar acá. Solamente queda con ese par de electrones. ¿Qué sucede? Como el oxígeno está perdiendo electrones, entonces cuando yo pierdo cargas negativas, obviamente me cargo positivo, ¿cierto? Entonces, al perder ese par de electrones, el oxígeno se carga positivo. Ahora, ustedes si ven la molécula detenidamente, esta parte de acá me hace recordar a algo, H2O. Entonces, esta parte de acá yo podría deducir que va a salir o va a ser eliminada de la molécula más grande como una molécula de agua, cierto. Mientras todavía permanezca aquí y tenga ese enlace con el carbono, a esta parte de la molécula se le considera como un ion, o a la molécula sí se le considera como un ion. Esto se llama oxonio, ¿sí? Ion oxonio, lo voy a escribir con mi letra que no me va a salir bien. Listo, pero más o menos lo que de entender. Este es el ion oxonio. ¿Cómo es que va a salir? A ver, vamos a borrar esta parte para poder hacerlo mejor. ¿Cómo es que esta molécula de oxonio va a salir de la molécula más grande? ¿Cómo va a ser eliminada de la molécula más grande? Obviamente va a suceder un paso, y esto lo busca hacer la molécula para poder estabilizarse. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es algo simple que va a beneficiar a ambas moléculas al salir. Primero, se rompe este enlace, ¿sí? Y al romperse este enlace, ese par de electrones son automáticamente donados al oxígeno, para que el oxígeno de esta manera pueda recuperar sus cargas negativas, puede estabilizarse y pueda salir con una molécula de agua. Si eso nosotros lo queremos ver, pues tendría que ser un oxígeno así, con sus hidrógenos, y ahora ya tendría pues sus dos pares de electrones, ¿sí? Como debería ser. Entonces esta molécula de agua ya puede ser eliminada. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando el par de electrones son cedidos al oxígeno para que pueda salir como una molécula de agua, entonces el que pierde estabilidad dentro de toda esta reacción vendría a ser el carbono, ¿sí? Entonces vemos nosotros qué es lo que sucede. Por otra parte, por un lado está sucediendo esto con la molécula del alcohol. Por otro lado, este ácido o esta molécula de ácido sulfúrico que fue el protonador al inicio, si ustedes se dan cuenta acá, el oxígeno tiene una unión con el hidrógeno, tiene un enlace con el hidrógeno. Cuando el oxígeno de acá de la molécula de alcohol se lleva a este hidrógeno para formar esta molécula, obviamente el hidrógeno ya tiene electrones acá para poder formar el enlace, entonces no necesita estos que tiene con el oxígeno del ácido.
Entonces estos electrones de la unión del hidrógeno y el oxígeno se van a quedar con el oxígeno ahí. Entonces obviamente este oxígeno se va a cargar negativo. Esto lo que se forma, o lo que forma aquí, es un ácido o un ion sulfato ácido. Ese ion lo vamos a dejar por un momento ahí, aunque luego nos va a servir todavía. Vamos a ver que al final nuevamente aparece para terminar la reacción. Bien, entonces lo que pasa luego con esta molécula de alcohol que había ya liberado una molécula de agua es simple. La molécula de agua sale, se libera, ¿sí? Por otro lado habíamos dicho que como esos electrones se van con el oxígeno, el carbono pierde cargas negativas. Obviamente el carbono entonces se carga positivo. Lo que se forma acá es algo muy bonito que ya nosotros conocemos. Esto es un carbocatión. Ya, así más o menos, es un carbocatión. Entonces, ¿qué tiene de especial los carbocationes? Los carbocationes simplemente lo que suscitan es a volver al compuesto más reactivo. Entonces este compuesto más reactivo ya tiende a formar el producto final. Entonces este carbocatión que nosotros hemos formado acá, si se dan cuenta, por ser un compuesto bastante simple de solamente 2 carbonos y de tener 2 carbonos primarios, entonces este carbocatión no es necesario que se estabilice haciendo transposiciones. Simplemente lo que va a suceder es que va a estabilizarse ya en una reacción final. ¿Qué otro producto salió de esta reacción anterior? Obviamente sale también la molécula de agua que tenemos por aquí. ¿Sí? Esta molécula de agua entonces ya la tenemos acá. Bien. Luego entonces, ¿qué va a suceder? Voy a borrar esto. Lo que va a suceder ahora es algo ya para terminar la reacción. ¿Sí? Para poder terminar la reacción, como les decía, esta parte del sulfato ácido que se desprotonó perdió un hidrógeno. Para poder comenzar la reacción no se puede quedar así. Siempre cuando ustedes tienen una reacción, las reacciones se completan. Si la reacción se está dando a un medio ácido, obligatoriamente el ácido se tiene que volver a reconstituir. De igual manera, si tienen una base, la base también se vuelve a reconstituir. En este caso, el ácido que ha perdido algún protón va a buscar nuevamente protonarse para terminar siendo otra vez ácido. Entonces, lo único que queda es tomar, mira, aquí tenemos un montón de protones en verdad, entonces necesita tomar un protón. No va a tomarlo de aquí de ninguna manera, porque este carbono está altamente reactivo, entonces va a tomar el protón, pero del carbono que está al costado. Y esto va a servir para algo, no es por las puras, ¿no? Cuando se lleva el protón de ese carbono, obviamente recupera el hidrógeno que le faltaba y nuevamente forma ácido sulfúrico. Entonces nuevamente se reconstituye el medio ácido. Cuando se lleva ese hidrógeno, obviamente como este oxígeno tiene electrones de sobra, va a formar los enlaces con el hidrógeno con esos electrones. Entonces los electrones de acá se quedan con el carbono. Como el carbono está ganando esos electrones, como está ganando cargas positivas, ese carbono entonces, miren acá ya tengo la parte final, ese carbono entonces se va a cargar de forma negativa, ¿sí? Entonces tenemos por un lado el carbocatión, o la parte del carbocatión que estaba cargado positivo, y al costado adyacente tenemos al carbono que se carga de manera negativa por ganar esos electrones del enlace. Creo que esta parte es bastante obvia, ¿no? La carga negativa me quiere decir a mí que el carbono tiene electrones de más, tiene electrones para arreglar, y el otro carbono que tiene la carga positiva tiene un orbital libre, tiene orbital vacío. Entonces simplemente se ponen de acuerdo y este carbono dona el par de electrones y este carbono dona el orbital, y luego de eso simplemente se forma lo que nosotros estábamos esperando al final, ¿no? Este sería mi producto final. Los electrones aquí se movieron simplemente para formar el doble enlace y al final me da ese producto que es el eteno, como lo estábamos esperando, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, los mecanismos son bastante fáciles y vamos a hacer incluso otro un poquito más difícil que ya involucra transposición para que lo puedan
repasar y entender un poquito más. Lo vamos a hacer un poquito más rápido porque creo que eso era lo más difícil. Bien, entonces vemos otro mecanismo. Esta vez vamos a hacerlo con un alcohol un poquito más largo, más grande, que es el de acá, el alcohol isoamílico, que fue el mismo que se utiliza normalmente en las prácticas para deshidratación de alcoholes, ¿sí? Este alcohol isoamílico tiene 5 carbonos, como lo pueden observar, y aquí ya están incluso señalados los electrones que tiene el oxígeno del radical hidroxilo. Entonces es fácil. ¿Con quién lo vamos a hacer reaccionar? De igual manera con ácido sulfúrico. ¿Y cómo comienza entonces la reacción? Como que vamos repasando. La reacción comienza obviamente por una protonación, ¿sí? Entonces el hidrógeno simplemente se va a acoplar aquí al oxígeno, que es un nucleofílico bastante fuerte. Se acopla al oxígeno y va a formar un nuevo enlace, ¿sí? Un nuevo enlace. El par de electrones que tenía con el oxígeno, ese par de electrones se van a quedar ahí con el oxígeno, ¿sí? Tenemos ahora entonces a este señor. Claro que este par de electrones ya no deberían estar acá, los voy a borrar. Bien, entonces ahora tenemos a lo mismo que habíamos predicho, que se va a formar una molécula o un ion oxonio, ¿sí? El ion oxonio, como saben, puede convertirse a una molécula de agua, pero primero para eso tiene que romperse este enlace y ese par de electrones tienen que donarse al oxígeno para que el oxígeno nuevamente gane su carga, nuevamente se estabilice con 4 electrones libres y de paso se rompe el enlace para que se pueda liberar, se puede eliminar esa molécula de agua, ¿sí? Entonces todo esto va a salir como una molécula de agua. Como el par de electrones se pierden o los pierde el carbono obviamente va a formarnos después, a ver, esos son los productos. El carbono entonces nos forma después el carbocatión, que es lo que nosotros habíamos predicho, ¿sí? Una vez que se forma este carbocatión, podríamos decir que la cosa es fácil. La cuestión aquí es que ocurren pasos intermedios. Si nosotros recordamos la reacción anterior, en la reacción anterior era fácil porque solamente eran 2 carbonos y eran carbonos primarios, pero aquí las cosas ocurren distintas. Si ustedes se dan cuenta, en esta molécula tenemos un carbono primario, este es un carbono secundario y acá tenemos incluso un carbono terciario. Entonces acá entra a tallar ya otra cosa, otra técnica para poder reacomodar a las cargas, que la rige justamente la regla de Markovnikov. ¿Qué me quiere decir la regla de Markovnikov o qué quiere decir la regla de Markovnikov? Simplemente la regla de Markovnikov me dice que un carbocatión puede ser mucho más estable y más aprovechable si la carga está en un carbono más estable. No sé si me dejo entender. Los carbonos más estables siempre son los más sustituidos. El terciario siempre es más estable que el secundario y el carbono secundario siempre es más estable que el carbono primario. A eso se refiere Markovnikov. Entonces, la carga, por ende, sería mucho más estable si estuviese en un carbono, está ahorita en un primario, sería más estable si estuviera en un secundario y sería mucho más estable si estuviese en un carbono primario, un carbono terciario. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es justamente eso, estabilizar la carga desde aquí, desde el carbono primario, vamos a pasarlo a un secundario y luego vamos a pasarlo a un terciario. No es que esta carga va a saltar como se le da la gana. La carga, para que pueda ser transpuesta, porque es por un proceso de transposición, la carga para que pueda transponerse tiene que ir recurriendo también a modificaciones en la molécula. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ese carbono le va a donar la carga al carbono secundario, ¿sí? Le dona la carga al carbono secundario. Pero a cambio de eso, para que este carbono logre estabilizarse, el secundario le va a donar un hidrógeno. Y le dona el hidrógeno obviamente con todo y los electrones. Entonces, de esa manera yo voy a obtener lo siguiente. Ahí está. Si se dan cuenta ahora, entonces el hidrógeno que teníamos acá ahora ha pasado al carbono primario. Al haber pasado el hidrógeno a esta posición, me ha permitido a mí que pueda
transponer la carga y pasarla al carbono secundario. Ahora quien tiene la carga es el carbono secundario. Esta forma de la molécula es mucho más estable que la otra, es más estable, ¿sí? Ahora yo puedo hacer que esto se estabilice más todavía. ¿Cómo? Haciendo que la carga pase a este carbono, que es un carbono terciario, ¿se dan cuenta? Y este hidrógeno se ha cedido a este carbono, ¿sí? Entonces ocurre prácticamente lo mismo. Al hacer este proceso obtenemos otro producto, ¿sí? No otro producto, sino más bien otra forma de la molécula, que es esta de acá. En esta parte de acá, si ustedes se dan cuenta, el carbono secundario ha ganado nuevamente el hidrógeno, ¿sí? Este hidrógeno nuevamente lo está ganando, y a cambio de eso, pues la carga de lo que la tenía el secundario ahora ya ha pasado al carbono terciario. El carbono terciario con esta carga ya es mucho más aprovechable, y es decir, en este carbono terciario digamos que la carga ya es lo más estable que puede estar. Cuando la carga o cuando el carbocatión está en esta forma, recién de esa manera ya puede, digamos, terminar la reacción. Entonces lo único que queda ahora es continuar con el procedimiento que habíamos visto antes. Lo que puede suceder acá son dos cosas. Teníamos que el ácido o el ion sulfato ácido que había perdido su hidrógeno puede recuperar el hidrógeno de acá, ¿sí? Pero si se dan cuenta, ahora tenemos un dilema. ¿De dónde lo recupera? O lo recupera de este carbono, cualquiera de estos dos, o lo recupera de este carbono. Nunca del que está cargado, sino de los que están a su costado, ¿sí? Entonces lo recupera de este o lo recupera de este. ¿Cuál es la cuestión acá? Que es mucho más conveniente que el ion sulfato ácido recupere ese hidrógeno de un carbono más estable. Y según Markovnikov les había comentado, es mucho más estable un secundario que un primario. Entonces, tenemos acá un carbono secundario, acá un primario, por ende sería mucho mejor quitarle su hidrógeno al secundario, ¿sí? Entonces este ion sulfato ácido viene y se lleva aquí a este señor y forma nuevamente, listo, forma nuevamente el ácido sulfúrico, ¿sí? Este par de electrones que teníamos se quedan con el carbono, ¿sí? Se quedan con el carbono, y de esa manera va a lograr hacer que ese carbono, miren aquí está, se llevó al hidrógeno de esta posición, el par de electrones se quedan con este carbono y eso me permite que el carbono se cargue negativo, ¿sí? Ahora ya tenemos prácticamente todo resuelto. Tenemos por un lado el carbocatión o el carbono con la carga positiva y por otro lado el carbono con la carga negativa. Obviamente el de la carga negativa, decíamos, tiene electrones para compartir, y el de la carga positiva tiene orbitales libres. Entonces este señor coloca el orbital y ese señor coloca los electrones, ¿sí? Y lo que obtenemos luego de esta pequeña parte es que se va a producir un enlace doble que no ha salido muy ordenado, no ha salido muy bonito, pero lo que se obtiene es el enlace doble. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no va a ser como en el primer ejemplo, que si se forma el carbocatión acá, listo, de acá formo mi doble enlace y se va a formar aquí, no. Sino que primero tenemos que hacer todo este proceso, ¿sí? Toda esta secuencia que es la transposición del carbocatión para poder estabilizarlo primero en el carbono terciario. Luego de hacer la transposición, recién yo buscaba un carbono para poder quitarle su hidrógeno y de esa manera formar el doble enlace aquí, ¿sí? ¿Cómo se nombraría? Ustedes ya saben, comenzamos a enumerar por el carbono más cercano al sustituyente, o en este caso al doble enlace. Si comienzo yo por acá, va a ser el carbono 2, si comienzo por acá, va a ser también el carbono 2. Entonces entra a jugar un papel importante el sustituyente, que sería el metil. Sería 1, 2, aquí el metil, 1, 2, 3, aquí el metil. Entonces me conviene comenzar a numerar por acá, ¿sí? Ese sería mi carbono 1, ese sería mi carbono 2. Entonces su nombre sería 2, nombramos al sustituyente, que es el metil, 2 metil, y en el mismo carbono 2, como está el doble enlace, aquí caería la terminación eno, ¿sí? Y como tiene 4 carbonos, la cadena principal sería 2 metil, 2 buteno, ¿sí? Ahí está.
está, 2-metil 2-buteno. Ese sería el producto.